¿Qué es lo que sucede cuando la amenaza más devastadora no se ve en las murallas enemigas, sino en la tienda de al lado? ¿Qué ocurre cuando un corazón codicioso apaga la protección de Dios sobre toda una comunidad? La escena de Josué 7 nos coloca frente a una verdad dolorosa y urgente. La mayor enemistad contra la vocación de Dios a menudo crece desde dentro. Israel, recién llegada a la tierra prometida, sufría la humillación de una derrota inesperada en Hai. La causa no era un genio militar cananeo, sino una transgresión oculta en su propio campamento. El pueblo descubría a través de juicio y dolor que el pacto con Dios hace a la comunidad una unidad moral. La falta de uno repercute sobre todos. Acán, miembro de la tribu de Judá, aparece en el relato como el ejemplo de un hombre cuyo deseo desordenado, ver, codiciar y tomar, se convirtió en una raíz de muerte. Después de la conquista de Jericó, robó objetos del botín, incluidos un manto de Sinar, lingotes de oro y plata que estaban destinados a la destrucción. La confesión tardía de Acán recuerda la caída primera: ver, codiciar y tomar. La diferencia entre admitir hechos y arrepentirse de corazón marcó su destino y el sufrimiento de su pueblo. El procedimiento que Dios siguió fue a la vez justo y con oportunidad. Redujo la culpa desde la nación hasta el individuo, ofreció tiempo para arrepentimiento y, sin embargo, dejó al descubierto la obstinación del transgresor. Josué, llamando a Acán hijo mío, combina autoridad y ternura. Dios mismo escudriña los corazones y no permite que lo oculto permanezca impune. Pero la lección no termina en la condena. Tras la corrección vino la restauración. En Josué capítulo 8, la estrategia divina transforma el valle de Acor, angustia, en puerta de esperanza, mostrando que incluso un fracaso grande puede convertirse en una oportunidad cuando el pueblo se vuelve a la obediencia. La narrativa traza así un arco teológico completo: pacto, ruptura, juicio, oportunidad de arrepentimiento, disciplina, limpieza comunitaria y finalmente restauración por la fidelidad de Dios. Esta lección nos interpela. Examina lo que guardas en la tienda de tu vida. Atiende a los deseos pequeños que sin vigilancia se convierten en traición. Y recuerda que la presencia del guerrero divino con su pueblo depende de la santidad interna, tanto como de la fe pública. Nuestro llamado es a la transparencia, a la confesión a tiempo y a la dependencia que permita que Dios torne la angustia en esperanza. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para poder escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. La narrativa de Josué sitúa a Israel frente a una promesa cumplida y a la vez frente a pruebas interiores inesperadas. La llegada a la tierra prometida no significó automáticamente la cesación de pruebas, antes bien mostró que la fidelidad exigida por el pacto seguía siendo el factor determinante de la victoria. Josué capítulo 7 relata la derrota en Hai. Josué 8 registra la recuperación. Entre esos capítulos descubrimos una lección dura. La amenaza más devastadora puede no venir de muros enemigos, sino de lo que los hombres esconden en su corazón. La derrota de Israel tuvo dos causas principales: el pecado de Acán y el exceso de confianza de todo el pueblo que no consultó la voluntad del Señor antes de atacar. En este capítulo podemos observar cómo una transgresión individual tuvo consecuencias corporativas, porque el pacto hace a la nación responsable en unidad. El pecado de Acán se describe con 5 términos acumulativos introducidos por el Aún: transgredir, tomar, robar, engañar y esconder el herem sustraído. La magnitud moral de su acción fue gradualmente revelada por Dios mismo en el proceso judicial que condujo a su identificación y castigo. La conquista depende de la presencia del guerrero divino con ellos. La pérdida de esa presencia se advierte inmediatamente en derrotas que no se explican por razones humanas. La lección es clara. La eficacia visible de la obra de Dios en una comunidad está condicionada por la integridad interna de sus miembros.
Dios, al revelar el pecado, no actúa precipitado ni superficial. Observamos en la investigación contra Acán dos rasgos teológicos importantes. El primer concepto es justicia meticulosa. Dios reduce la culpa desde la nación hasta el individuo, asegurando que se exculpe al inocente y se identifique al culpable. El proceso judicial elimina gradualmente el ámbito de culpabilidad hasta señalar a la casa y finalmente a la persona responsable. El segundo concepto, gracia que permite tiempo. La investigación dio tiempo a Acán para arrepentirse y confesar. La oportunidad estuvo presente, pero su silencio revela un corazón endurecido. La forma en que Josué trata al señalado, hijo mío, expone una mezcla de firmeza judicial con compasión pastoral, que anticipa la sensibilidad de Cristo hacia el pecador, aún en el acto de reprensión. La disciplina eclesial y la corrección deben combinar verdad y compasión. No se trata de humillar públicamente sin ofrecer la vía al arrepentimiento, pero tampoco de encubrir el mal para proteger la reputación de la comunidad. La confesión de Acán remite el patrón de la primera caída, codiciar y tomar. Sus palabras evocan directamente al episodio de Adán y Eva. La codicia no es mera ansiedad económica, es una incredulidad que sospecha de la bondad de Dios y afirma que hay bienes mejores disponibles fuera de la dependencia obediente. La codicia produce ocultamiento y engaño. Acán escondió el botín en su tienda, acción que revela la intención deliberada de apartarse del pacto y de la santidad requerida en el pueblo consagrado. El contraste con Rahab es instructivo. Ella arriesgó su vida para cumplir el pacto con el pueblo de Dios. Acán rompió el pacto desde dentro y su conducta trajo vergüenza y derrota a toda la comunidad. Como ya mencionamos en la introducción, el pacto convierte al pueblo en una unidad moral. La transgresión de uno afecta a todos. Josué 7 despliega esta realidad dolorosa. La nación, como cuerpo, experimenta la humillación y la pérdida de la protección divina por causa de la falta de uno. Como comunidad debemos cultivar vigilancia mutua, pero no solo para acusar despiadadamente, sino para preservarse. La confesión pública, la búsqueda de la santificación y la transparencia son remedios bíblicos contra el contagio del pecado. Josué capítulo 8 muestra cómo Dios convierte la derrota en victoria cuando el pueblo vuelve a la obediencia. La estrategia divina transformó el valle de Acor en puerta de esperanza. La ciudad de Jai fue tomada por la intervención del Señor, que entregó la ciudad a Israel cuando Josué obedeció las instrucciones recibidas. Una vez más, la victoria no fue mérito de la técnica militar, sino regalo divino. La clave estuvo en la fe y obediencia de Josué y del pueblo. La hoz, como símbolo de soberanía, ilustra que la autoridad de Dios sigue al mando de su pueblo fiel. No siempre hay una demostración visible de poder, pero la asistencia divina puede ser igualmente real aún sin prodigios escénicos. La victoria de Josué sobre Jai contó con asistencia divina no menos real que el cruce del Jordán o la caída de Jericó. Josué reacciona con temor no solo por la gente, sino por el nombre de Dios. La derrota podía desacreditar la fama del Señor ante las naciones, debilitando su testimonio y alentando mayor resistencia de los paganos. Esto nos introduce un concepto interesante, la dimensión misionera del pacto. La conducta del pueblo visible delante de las naciones sirve para atraer o alejar. Rahab conoció al Dios de Israel precisamente porque el pueblo vivía con testimonio en su entorno. En cambio, la vergüenza por el pecado interno constituye un escándalo que empaña la revelación divina. La pregunta sobre cómo nuestro testimonio adventista sería más efectivo si viviéramos en armonía con las instrucciones recibidas es directamente planteada en la lección. La coherencia entre doctrina y conducta es esencial para la credibilidad del Evangelio. El enemigo interno que destruye no siempre es visible. A menudo se disfraza de deseo inofensivo, de silencio cómplice, de orgullo que confía en las propias fuerzas. La historia de Acán es un espejo para la iglesia. Una sola codicia oculta puede traer derrota colectiva, pero la gracia de Dios ofrece siempre un camino de restauración cuando hay confesión, corrección y obediencia renovada. Recordemos que la victoria no es mérito humano, sino don divino.
La puerta de esperanza se abre cuando el pueblo reconoce su pecado, lo expone con humildad y vuelve a depender del Señor. Que cada congregación y cada vida examinen con seriedad lo que se oculta en la tienda del corazón y que respondamos con arrepentimiento sincero, disciplina piadosa y fidelidad perseverante. Que el versículo memorizado nos acompañe cada día. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Vivamos conscientes de ese examen, permitiendo que su mirada nos conduzca a la limpieza y a la esperanza. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del Centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.